Bien, ya estamos viendo, estamos en Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, vamos a estar viendo el concepto de seguridad alimentaria. Este es un concepto que es más novedoso, que se desarrolla más en los últimos años, que es un concepto un poco más global, un poco más dinámico relacionado al concepto que se tenía de la calidad, porque uno generalmente hace una referencia a la calidad, como decir, bueno, yo estoy trabajando con calidad, yo estoy sacando un producto de calidad, pero muchas veces no se entiende y simplemente es una expresión que uno utiliza de calidad para poder inferir en las personas y darle mayor valor agregado, cuando a lo mejor en muchas de las situaciones no está justificado ese valor agregado. Entonces lo que vamos a estar viendo un poco son todos estos conceptos de seguridad alimentaria para ver las divisiones que están y ver esos componentes en los cuales uno los llama calidad, que a lo mejor están englobados en diferentes secciones. Lo primero que tenemos que ver de seguridad alimentaria es la concepción del dominio del nombre, porque nosotros en español tenemos dos tipos de seguridad alimentaria con dos conceptos o dos visiones que son diferentes una de otras. Tenemos la seguridad alimentaria, pero en el idioma inglés, en la lengua inglesa, lo han separado en lo que es food security y food safety. Que el food safety tiene una doble traducción, que puede ser inocuidad alimentaria, pero también se puede traducir como seguridad alimentaria. El food security, que es una de las versiones de la seguridad alimentaria, es una concepción económica social que está relacionada con la disponibilidad de alimento en proporciones adecuadas, con un balance nutricional necesario e inocuo por medio de un comercio justo, respetando lo que son las economías de la región, etc. Entonces es un concepto económico social e incluso está evolucionando a un concepto político que se lo denomina todo esto food policy, o sea, políticas alimentarias. Ese es el concepto de seguridad alimentaria desde un punto de vista de una economía social, que muchas veces uno habla, tenemos que tener seguridad alimentaria y ahí incluye términos como, por ejemplo, soberanía alimentaria, desarrollo regional, etc. Después tienen también otras expresiones, que es, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, que significa las personas que están pasando una necesidad o que no alcanzan a cubrir lo que deberían estar consumiendo de alimentos. Pero es un concepto, como repetíamos, del índole relacionados al aspecto social y político. El que sí nosotros vamos a estar involucrados en una mayor proporción es el concepto de seguridad alimentaria, que en el habla inglesa, en la lengua inglesa, se lo relaciona con el food safety, pero no el food safety desde el punto de vista de la inocuidad, porque es uno de los componentes de la seguridad alimentaria, sino con cómo globalmente hablando seguridad alimentaria. Es una concepción científica y técnica porque está basado en fundamentos científicos técnicos, relacionó la capacidad de proveer alimentos seguros para los consumidores e interesados mediante la aplicación de conocimientos, procedimientos técnicos y administrativos. Es decir, que se basa en fundamentos científicos y técnicos para brindar alimentos seguros para consumidores y grupos de interés. Grupo de interés es todo más allá de la persona que es un consumidor de alimento, porque tenés también inversores, estados y otro montón de conjunto de personas que tienen grupo de interés en esta cadena alimentaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos seguros, no significa que únicamente el alimento te haga un daño, no, sino que también el alimento tiene que proteger un concepto que en los últimos años se desarrolla, que es el concepto de la salud mental que tiene que tener la persona. La expresión de inocuidad de los alimentos ahora incluyen, en el año 2015, antes incluía la inocuidad de los alimentos cuando vos te enfermabas porque comías algo en el momento. Ahora ya está incluyendo en el 2015, a partir del 2015, en las enfermedades crónicas. Por eso se empezó a prestar mucha atención, por ejemplo, al consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque un consumo excesivo, no regulado de azúcar, termina afectando la salud del consumidor de manera crónica. Entonces eso también se está incluyendo como componente de la inocuidad. Y también la última revisión que se va a estar saliendo 2021-2022 incluye el concepto de la salud mental de la persona al consumir un producto. Y eso engloba a todo lo que es la expectativa que una persona espera de un alimento. ¿Cómo decirte? Si vos ves que te están promocionando una hamburguesa y como la estás viendo en los carteles es muy grande, es gigante,
estás viendo una hamburguesa gigante, muy grande, entonces vos decís, bueno, voy a comprarla, pero después cuando te entregan algo mucho más pequeño. Entonces vos lo que estás teniendo ahí, estás sufriendo un engaño en la expectativa, porque esa imagen brindaba un valor agregado mucho más alto del que realmente tenía el producto. Entonces afecta la salud desde el punto de vista de la psicología. Entonces esa es la nueva versión que va a venir del concepto de inocuidad de los alimentos, en donde también se va a contemplar la salud mental de la persona. Bueno, vamos a continuar. Dentro de la seguridad alimentaria, esta se divide en 4 áreas. Estas áreas, a su vez, se dividen en 2 áreas dependiendo del tipo de desvío. Lo que trata la seguridad alimentaria, para que ustedes sepan, es sobre los desvíos. ¿Qué es un desvío? Vos tenés un alimento que puede tener unos parámetros, unos requisitos, una identidad, que cuando no la cumplen, estamos hablando o estamos en presencia de un desvío. O cuando incluso a vos te dicen, che, mira, este alimento tiene tales características, o es así, o es de esta manera, y realmente después no lo es, eso también es un desvío. ¿Por qué? Porque es un desvío de algún tipo de estas áreas. Las 4 no son iguales y cada una toma un tipo de desvío en particular. Estas 4 áreas se dividen en si son adulteraciones no intencionales. Ahí tenemos lo que son las adulteraciones no intencionales, que dentro de las adulteraciones no intencionales, que nadie está buscando que ocurra un desvío, pero suele ocurrir, tenemos la food quality, que es la calidad del alimento, que eso es cumplir con las especificaciones, pero no las especificaciones de inocuidad, sino las especificaciones, por ejemplo, que tenga el peso adecuado, que tenga el tamaño adecuado, que tenga el color adecuado, que tenga el sabor dulce adecuado, que tenga el contenido de sal adecuado. Y si vos no cumplís con eso, estás teniendo un desvío de la calidad del alimento. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con la especificación, con lo cual me lo solicitó un cliente o es el producto que yo estoy sacando, estoy teniendo un desvío en lo que se conoce como la calidad de ese alimento. Por otro lado, tenemos cuando se genera un desvío en el food safety. Y eso es la inocuidad alimentaria, es decir, que acá el desvío que se presenta puede generar un daño en el consumidor y ese daño puede ser moderado, medio, bajo, severo, crítico. Entonces, tenés distintos tipos de niveles de acuerdo al desvío que se te generó. Puede ser que vaya a lo mejor un tornillo. Que vaya un tornillo puede ser muy crítico para una persona, pero también tenés que realizar que una persona que muerde un tornillo se va a dar cuenta automáticamente que tenés un tornillo, entonces puede expulsarlo de la boca. Entonces el daño llegaría hasta un punto donde la persona lo mastica, pero lo mejor no hace la introducción de eso dentro del sistema gastrointestinal. Ahora vos a lo mejor tenés una salmonela que vos no la ves, que un tornillo afecta un producto nada más, porque vos no vas a tener un tornillo, si vos supones que tenés un lote de 10.000 potes de dulce de leche, bueno, vas a tener un tornillo por cada uno de los potes de dulce de leche. Ahora, si vos generaste salmonela, está bien, no es un buen ejemplo el dulce de leche porque se envasa a 80 grados. Supongamos que estás envasando queso fresco fraccionado y la envasadora que está envasando esos quesos frescos tiene una contaminación de salmonela. Entonces, cada producto que va pasando por ahí se va contaminando con salmonela. Entonces, tenés todos los envases contaminados con un microorganismo que vos no lo ves y que causa mucho daño en el organismo. Entonces, ahí tenés una probabilidad muy alta, tenés una severidad también muy alta, y esos son desvíos que se encarga la inocuidad alimentaria. Entonces, cuando uno dice, yo estoy viendo algo de calidad, tenemos que ver cuál es el concepto que define a la calidad total o si estamos hablando de los parámetros de especificación. Ya vamos a hablar un poco más en detalle. Ahora, que a vos que no tenga contenido de sal o de azúcar esperado, que se te haya ido de color, que aparezca un tornillo, que aparezca a lo mejor una salmonela, son cosas que vos no querés que ocurran en el alimento, pero suelen ocurrir por la variabilidad y la incertidumbre que se dan en los procesos tecnológicos, en los procesos de elaboración. Nosotros vivimos siempre con incertidumbre, solamente que nadie está buscando que ocurra. Ahora, una falta de limpieza, un error de manipulación puede dar que se genere estos desvíos accidentales. Entonces, lo que se trata de hacer siempre en la seguridad alimentaria es
disminuir la probabilidad de que ocurra un acontecimiento. Esa es la función que tiene la seguridad alimentaria. Disminuir la probabilidad de que ocurra. O sea, va a haber probabilidad cero y es difícil que cualquier cosa dé probabilidad cero. Es probable, pero puede ser que no sea realizable, es decir, que uno baja mucho la probabilidad a valores que son muy bajos, pero eso no implica de que algún día no pueda ocurrir. En cuanto a la adulteración intencional, acá hay una diferencia ya, porque estas personas buscan intencionalmente que el alimento presente un desvío. ¿Mm? Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿quién persona va a querer que el alimento presente un desvío, que no sea realmente lo que se está representando? Y bueno, acá tenés dos áreas. Una se la conoce como food fraud, que es fraude alimentario, y el otro es food defense, defensa de los alimentos. En el food fraud, en el fraude alimentario, las personas que desvían la identidad del alimento lo hacen motivado económicamente para obtener más ganancia, más dinero. Entonces, por ejemplo, podemos tener un fabricante que elabora aceite de oliva y que corte ese aceite de oliva con una proporción de aceite de girasol, porque es mucho más económico, o con aceite de soja, que también es más económico que el girasol incluso. Entonces corta un 10, un 15, un 20, un 30% del aceite de girasol con otro producto. Entonces estamos teniendo un desvío. ¿Por qué? Porque la identidad de ese producto ya no es la misma, no es la identidad original. Se ha desplazado la identidad del producto. Entonces ahí tenemos un desvío de la identidad cometido por una persona que lo hizo de manera intencional con el objetivo de tener una ganancia económica. Así también, ya cuando estemos en tercer año, vamos a ver que hay una multiplicidad de desvíos que relacionados al fraude alimentario. Por ejemplo, ya en Europa se están viendo las expresiones, por ejemplo, comer este alimento te hace crecer más sano y fuerte. Son todas esas consideraciones que le asignan más valor agregado de que realmente el alimento lo tiene, o que incluso todos los alimentos de ese mismo tipo promueven el mismo desarrollo, por lo cual ahí como que se está tratando de sacar una ventaja sin que realmente el alimento tenga una ventaja con respecto a la competencia o con respecto a los productos similares. Entonces, eso ya, por ejemplo, en Europa ya también se lo considera un fraude alimentario. Las expresiones que vos utilizás para promover tu alimento si incrementa el valor agregado de una forma no justificada, eso implica de que vos estés presente de un fraude alimentario. Por otro lado, tenemos otro tipo de personas que también van a generar un desvío en los alimentos, que van a buscar que se presente un desvío del alimento de manera intencional, a propósito, buscando realmente que este alimento, pero ellos son motivados ideológicamente. ¿Por qué? Porque quieren dejar un mensaje, una declaración, quieren hacer un cambio, son personas que son radicalarias en su forma de pensar, y a través de generar un daño en la organización, en el alimento o en el sistema social, ellos se implican y causan un daño. Dentro de este daño, dentro de estas personas, vos tenés distintos tipos. Vos tenés, por ejemplo, terroristas, tenés chantajeadores. Si son internos de la organización, tenés saboteadores. Ahí tenés que ver si uno hace un sabotaje interno, es para dañar la estructura de la industria o para que realmente el producto salga fuera de la planta. Entonces, todos esos desvíos que se generan se tratan a través de la defensa de los alimentos, de la protección de los alimentos, de ataques intencionados motivados ideológicamente. Es decir, que una persona por una idea, porque le lleva mal con su jefe, porque lo van a despedir de la organización, entonces en acto de venganza quiere atentar contra una maquinaria para romperla. Entonces todo eso genera estos desvíos que se van a presentar en la industria de los alimentos y son abordados desde el punto de vista de la defensa de los alimentos. Estos 4 áreas es lo que conforman la seguridad alimentaria desde este punto de vista técnico, científico, para poder llevar adelante un alimento que sea seguro hacia los consumidores. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribir por chat, no se hagan ningún tipo de problema, que para eso estamos los docentes.